Perdón. Buenos días, Perdón. amigos. Mira, espero que Manuel no haya puesto el... Espero que todavía estuviera sonando el limón. Sí, yo creo. Que por cierto, Mira. aunque tú no lo creas, solo o con bicarbonato, una gran pasta dental y un gran desodorante. Oye, por cierto, las cosas que se dicen, Pero yo estoy de acuerdo con ella, porque hay que cepillarse los dientes 3 veces al día. claro, pero ella dice que por eso es que falta la crema dental. Se dice cada cosa en ese gabinete económico. Pero ¿por qué hay que cepillarse 3 veces? Bueno, porque después de cada comida? así lo dice la higiene dental, hay que cepillarse los dientes. Eso no es un código y una convención. Porque el mundo está lleno de convenciones. Si no hubiesen convenciones, estuviéramos matando unos Vamos a a los cambiar la otros. convención. Entonces. En Cuba creo que no se la... No, en Cuba no, porque en Cuba pero quieren, porque todo el que viene para acá y se devuelve lo que lleva es pasta dental. Una convención es usar corbata en algunas reuniones. Ok, es una convención que alguna gente cumple. Pero, por ejemplo, 3 veces al día, usted después de cada comida debe cepillarse. Es un problema de higiene y de salud bucal. Eso no es nada del otro mundo. Ahora, que por eso es que falta la crema dental en Venezuela, porque hay gente que se cepilla 3 veces al día. Yo creo que la ministra lo dijo, ¿no? La ministra de Salud. La ministra de Salud, caramba, ministra, usted tiene que... Es como esto, fíjate. Se han dado, la señora Freites, la señora ministra de la Agricultura Urbana, ha dado declaraciones... Antes de hablar de la señora Freites, en el pasado reciente, ¿cuántas veces se cepillaba la boca la gente al día? Porque nunca escaseaba la pasta dental. Se la cepillaba menos. No, igual, obviamente. Las 3 veces al día. 3 veces al día. O sea que el problema no es cepillarse los dientes. Incluso antes de acostarse. Sí, claro. Antes de acostarse. O sea que pero, son 3, son 4. Son 4. Entonces, fíjate, se han dado declaraciones. Por eso es que el presidente tiene que estar ojo pelado y el oído abierto, siempre para escuchar los disparates que se dicen. El ejemplo más claro es de la nueva ministra de Agricultura Urbana, que supera abiertamente, de manera mucho más peligrosa, las declaraciones que dio la señora Emma Ortega, la anterior ministra, que duró 15 días. 14. Fíjate, pero de todas las declaraciones que ha dado, mira, que si la nevera está full, los supermercados están vacíos porque las neveras están full, de todas esas cosas disparatadas, yo me quedo con esta, te la voy a leer y le voy a sugerir a la gente que nos escriba a ver qué diablos quiso decir la ministra. Dice, controlar la esquizofrenia de precios por la vía del quiebre simbólico de los mecanismos de facto de imposición de precios vía dólar paralelo supone no solo estructurar respuestas punitivas post ilícito cambiario, sino sobre todo golpear la legitimidad de las fórmulas prefabricadas de cálculo del dólar, retomando el contraataque en Cúcuta. ¡Qué molleja! Si usted sabe qué quiso decir la señora ministro con esta cosa, nos escribe y nos aclara el panorama. Yo lo voy a repetir. Controlar la esquizofrenia de precios por la vía del quiebre simbólico de los mecanismos de facto de imposición de precios vía dólar paralelo supone no solo estructurar respuestas punitivas post ilícito cambiario, sino sobre todo golpear la legitimidad de las fórmulas prefabricadas de cálculo del dólar, retomando el contraataque en Cúcuta. Yo no sé realmente, yo estoy seguro que esto lo escribió Luis Salas, porque esto lo puede escribir cualquiera, pero parece todo el entreverado discursivo de alguien que se acerca a la sociología, y lo digo yo por experiencia. Sí. Pero la señora ministra ha dicho esta cosa que es un ladrillo que yo creo que ella no lo entendió, y yo creo que lo pudo haber leído, y si lo dijo estaba bajo los efectos de un golpe que le dieron en la cabeza. Esto es un disparate increíble que nadie entiende. Esto es un galimatías. Ahora, si usted lo ha entendido, por favor escríbanos. Nos puede escribir inclusive a mi teléfono, al 0414-360-0320, para ver qué quiso decir, qué demonios quiso decir la ministra con toda esta enorme enredo. Ese es un enorme circunloquio para demostrar una sapiencia a ella de la cual carece. Porque todas las palabras que utilizó allí es para decirle al pueblo que seguramente la debe estar criticando por falta de preparación, por falta de conocimiento, por falta de experiencia. Entonces su respuesta es, yo sí sé, mira todo el palabrejo que puedo utilizar en una sola expresión. Esto es un batido de palabras. Exacto. Los metió en una licuadora y salió esta cosa, este discurso que yo de verdad, por más que he tratado de sacar cosas en limpio. O sea, toda esa vuelta es para decir lo que vienen diciendo desde hace mucho tiempo, que entre Cúcuta
y entre Cúcuta y Dollar Today tiene envuelta un goncho la economía venezolana, porque con la fijación a lo loco del precio del dólar, ese es el gran mal que tiene este país. Eso más o menos lo que quiso decir ella con todo ese batido de palabras, como dices tú. Sí. Ayer el presidente Maduro, para variar, en la reunión que tuvo debe ser con el Consejo Económico, ¿será? Él anunció que va a anunciarlo. ¿Ah? Anunció que va a anunciar. Anunció que va a anunciar unos anuncios, valga la redundancia. No es redundancia, porque el presidente lo dijo. Sí. Él anunció que va a anunciar unos anuncios económicos en cualquier momento. Pero lo que llama la atención es que él dice desconocer o va a desconocer a la Asamblea Nacional por el rechazo que tiene el decreto, porque él dice que ese decreto protege al pueblo. Y lo más insólito es que responsabiliza a Ramos y a Guerra por lo que puede pasar. Ahora, ¿qué puede pasar? Es la pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Qué crees tú que puede pasar para que Ramos y Guerra sean los responsables de algo que puede pasar? De verdad que el presidente tiene que ser mucho más explícito, porque como estamos en la hora de las suspicacias, no sé qué puede pasar. ¿Y por qué Ramos y Guerra tienen que hacerse responsables de una crisis que comenzó hace 17 años, que se ha profundizado en los últimos 3 años, y en solo 20 días que Ramos y Guerra están en el Parlamento, achacarle la responsabilidad de una crisis que se salió de madre? Ahora, ¿qué crees tú que puede pasar para que el presidente diga, Guerra y Ramos son los responsables de lo que pueda pasar? Mira, si Guerra y Ramos tienen el sartén por el mango, estamos muy mal. Porque si el presidente de la República, con todo el poder que acumula en un país tradicionalmente presidencialista como el nuestro, no tiene como combatir a 2 personeros, a 2 parlamentarios, uno que lo único que hace es dirigir continuo, político, acertado o desacertado, un foro público como lo es la Asamblea Nacional, y el otro lo único que tiene es la posibilidad desde esa alta tribuna de decirle al presidente, denos los insumos para poder ayudarlo a construir la salida, que fue lo que hizo Guerra con el presidente de la comisión que estudió el decreto. Dennos la información necesaria para poder nosotros ponderar hacia dónde vamos, pero es que el presidente no sabe para dónde vamos, Ender, porque él mismo no sabe para dónde va. Él mismo ha estado impedido en estos primeros 27 días del mes de enero de decirnos para dónde vamos. No ha formulado una iniciativa, no ha lanzado una medida concreta, en particular, en especial, destinada a sacarnos del atolladero económico en el que estamos. O sea, si el presidente no lo sabe, nosotros tampoco podemos saberlo, podemos intuirlo. Claro, ¿verdad? Podemos intuirlo. Ya el de Economist ayer publicó una caricatura en un reportaje sobre Venezuela que pareciera tener la claridad meridiana para expresarlo en unos trazos y en unos colores. El autobús y no por la antigua profesión del presidente, sino el autobús va embajada. Embajada. Sin freno. Sí, sin freno, eso sí, conducido por el presidente, porque el presidente es el que conduce este autobús, este barco, el que capitanea este buque. Tanto que se lo dijimos, Juan Luis Guerra le escribió una canción al presidente. No, y Porfirio Jiménez también. Pero yo me refiero a la que le escribió hace unos 2 años atrás, Juan Luis Guerra, cuando le decía, presidente, ponga la marcha en reversa, porque ponga el reverso porque la guagua está en reversa. Hasta una canción se le escribió y el presidente no escucha, no oye, y entonces ahora quiere responsabilizar a los otros para variar. Bueno, siempre ha sido así, responsabilizar a otros. El Fondo Monetario Internacional no se Ahora, con esa expresión, el presidente lo que hace otra cosa sobre la cual han capitalizado durante mucho tiempo, lo que es que sembrar el miedo, sembrar el pánico, sembrar el terror dentro de la población, para que la población diga, prefiero malo conocido que bueno por conocer. Que por cierto, los buenos por conocer no serían Guerra ni Ramos Alú, porque los candidatos, en todo caso, eventualmente a suceder a Maduro, son otros, no son ellos. Sí, incluso
a eso podemos, porque hay un artículo hoy de Carlos Blanco en el Nacional que apunta a un personaje del oficialismo como eventual hombre de una transición interina en este caso. Bueno, todas las transiciones son interinas, pero sería el presidente interino en un proceso de transición. Lo asoma Carlos Blanco hoy en su artículo del Nacional, pero el Fondo Monetario Internacional hoy dice que la economía venezolana está implosionando. Y yo creo que en este caso, como en muchos otros casos también, el Fondo Monetario Internacional tiene razón, a pesar de que el Fondo Monetario Internacional, aparte de ser satanizado, también tiene en su currículo haber producido algunos desmanes en América Latina. Pero en esta ocasión, el Fondo Monetario tiene razón con respecto a la crisis que nos está llevando al fondo del abismo. Yo creo que, mira, ya se escuchan voces. Hoy lo dice Henry Falcón. Henry Falcón dice apoyar un cambio de gobierno. Y hoy Henry Ramos, en otra declaración que está en versión final, dice salida de Maduro podría darse este año por mecanismos y por intermediación de mecanismos constitucionales, democráticos, libertarios y electorales, que me parece, bueno, sí. El problema es que el presidente tiene tiempo para demostrar que tiene cierta competencia para cabalgar esta crisis, no cabalgar sobre la crisis, resolver la crisis. Tiene tiempo, pero el tiempo se le está agotando. Henry Ramos habla de 6 meses, Falcón habla de que es necesario una salida de consenso. El propio Carlos Blanco hoy asoma la salida de Aristóbulo Istúriz. Él conoce a Aristóbulo Istúriz, a pesar de que se ha radicalizado de manera insólita, pero él dice que es un hombre que pudiera ser el puente, la bisagra, para transitar o proponer una transición pacífica y un proceso electoral temprano para producir los cambios que hay que producir. Y yo creo que el presidente indirectamente también quiere eso, porque esta parálisis, esta inacción que tiene el presidente Maduro, pareciera que conduciera a decirle a los venezolanos y a los factores y actores, decir, háganme el favor de quitarme. Sí, ahórrenme este trago amargo, porque el problema es que el país está paralizado totalmente, esperando acciones, esperando medidas, y lo único que tenemos son declaraciones estrambóticas, las más de las veces, que no siempre quedan, que son lanzadas al aire y no tienen consecuencias. Este discurso del miedo, del terror, del cuidado, mira, ya tiene una primera expresión en el día de ayer con algunas detonaciones, con algunos objetos explosivos que se detonaron en los alrededores del Palacio de Gobierno. La semana pasada hubo otra alerta sobre el particular, en fin. Aterrorizar, amedrentar, pues también pudiera ser una de las fórmulas que quisieran capitalizar nuevamente para que, como insisto, la gente diga, no, mejor quedarnos quietos porque se puede poner la cosa del caldo, se puede poner morado, ¿no? Sí, el miedo es una variable importante, el miedo paraliza a la gente se muere de miedo también, pero yo creo que la gente después del 6 de diciembre, yo creo que demostró una cualidad que sabíamos que teníamos, pero que había estado adormecida por mucho tiempo, que es la posibilidad de tener una propuesta contestataria, pues, y de irritación frente a lo que está pasando. Yo creo que el gobierno de verdad debería dar marcha atrás en este modelo que nos lleva al más estruendoso de los fracasos y empezar a hacer las reconsideraciones que hay que hacer, porque de lo contrario no es que se puedan ir del poder, es que el país se puede ir por el caño, por decirlo de alguna manera. Es el país lo que está en juego. Entonces, por intereses realmente mezquinos y por intereses de poder y de quedarse en el poder y pensar que no, el país es lo que está en juego, el país es el que está en peligro, sus hijos, sus nietos, el futuro se cerró, no parecen haber muchas opciones porque lo tiene cerrado el propio régimen. Entonces ese futuro hay que abrirlo, que la gente tenga opciones para ver cómo va a respirar. Pero hasta ahora han sido incapaces de formular una salida viable, gobernable y durable al frente, de cara a la crisis que tenemos hoy. Y eso es uno de los grandes problemas. Fíjate, la Asamblea hoy ayer declaró crisis humanitaria por el problema de la salud. Yo no sé si... Fíjate, el problema, lo que está ocurriendo en los hospitales del Zulia, lo que está ocurriendo en las farmacias,
el Guillain-Barré quizás no sea tanto como se ha dicho, pero lo que tiene que ver con Zika, sí. Lo que tiene que ver con los medicamentos, también. O sea, es una carencia enorme. Tú sigues sin conseguir el Acupril. El Acupril, es en todos los órdenes. Pero yo voy e insisto, le dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo y no llegan a ninguna parte, no llegan a ninguna iniciativa. Por ejemplo, el ministro de Economía, Luis Salas, ayer habla de que hay que reducir los gastos innecesarios. Y eso es verdad, pero eso no tenía que decirlo el ministro de Economía, sino que la lógica económica te llevaba a decir que tenías que apretarte el cinturón, que lo primero que tenías que hacer era reducir y sincerar el gasto público. Por entonces él ahora se dedica a hablar de los gastos innecesarios, no dice cuáles, no los define, y le dura 1 minuto la disertación, porque al minuto y medio empieza a girar sobre un tema que todos sabemos que para allá vamos, lo único es que hay que ponerle fecha, pero él sigue dándole vueltas y vueltas con todas las florituras necesarias para tratar de endulzar una píldora como el aumento de la gasolina. Ayer estuvo con que si la de 91, que si la de 95, que si favorecemos, que si no favorecemos. Es decir, tomen la medida ya. El país está conteste con que hay que aumentar la gasolina. No puede ser que un litro de gasolina cueste menos que una botellita de agua minera, ni siquiera a precio regulado, que por cierto no se consiguen a precio regulado, pero tomemos como marcador el precio regulado. No puede ser que sigamos invirtiendo 12 millardos de dólares anuales para comprar gasolina fuera, porque tampoco es que la tenemos en el patio de nuestra casa, no, la estamos buscando fuera para poder surtir a los cabellos. Claro, y fíjate, y seguimos dándole vuelta y vuelta. Y no solo vuelta y vuelta, sino la regaladera, porque aún teniendo necesidades internas que son importantísimas, nosotros seguimos regalando una parte importante de nuestra producción petrolera a los cubanos. Y yo creo que ya está bueno. Los 100.000 barriles diarios. Yo creo que ya está bueno. Yo creo que, por fin Cuba se inscribió en la OPEP. Bueno, pudiera inscribirse porque tiene una cantidad buena de exportación de petróleo, está exportando el petróleo que nosotros le claro, porque tampoco lo usan ellos en su totalidad, sino es una mínima parte y el resto al mercado. Mira, yo creo que el presidente debe sincerar, yo creo que es cumplir hasta a rajatabla los deseos y las veleidades ideológicas del presidente Chávez como una especie de testamento ideológico para toda la vida, de darle petróleo a Cuba, de darle petróleo a esto, de darle dinero a Nicaragua. Entre Nicaragua y Cuba se llevan un porcentaje altísimo de cosas que nosotros de tenerlas resolviéramos muchos problemas. Yo creo que la primera medida que debe tener el gobierno es resolver el problema de la regaladera de petróleo a Cuba y a Nicaragua. Yo lo dije aquí el pasado lunes, el pasado lunes o martes con Gustavo Machado, el lunes, cuando dije que hay que revisar Petrocaribe, y yo me fui con la inconformidad de no haber dicho ese día que además de revisar Petrocaribe es cesar el flujo de combustible y de hidrocarburos que se le da a Cuba diariamente, son 100.000 barriles, ¿no? Bueno, y ya tenemos a nuestro invitado aquí que va a hablar de ese espíritu que nosotros anima, que se llama la zulianidad, una cosa que a lo mejor el profesor Julio Portillo nos va a aclarar de qué se trata. No, y otra cosa de las que seguramente no va a hablar es sobre el tema de la anomia a la cual yo creo que se está acercando el gobierno y el Estado venezolano todo. Yo quiero referirme rápidamente, porque nos quedan 6 minutos y quiero que me acompañen Néstor Ronald, de un caso, de una cuestión que yo creo que es muy grave. Se trata de la muerte de un expran. ¿Y por qué es expran? Bueno, porque supuestamente ¿Tú algún día vas a dejar de ser sociólogo? No, pero él dejó de ser PRAN porque ya salió de la cárcel, ya no, creo yo que estaba fuera. De hecho, lo mataron fuera. Ah, ok. Se trata del Conejo. Es más fácil decirle Conejo que su nombre y apellido de pila, porque qué complicado es. Sí, bueno, yo no conozco, lo conozco por el Conejo. Ahí se dieron varios casos que son de verdad interesantísimos y que, por supuesto, la ministra debe ser interpelada por la Asamblea Nacional por varias razones. Entre otras razones, es cómo es posible un caso que ocurrió hace 2 semanas. La señora Lilian Tintori y la señora madre de Leopoldo López fueron registradas en lo más profundo de su ser por cualquier cosa. Ahora resulta que los presos
tienen FAL, tienen Kalashnikov, tienen cañones, tienen tanques, tienen granadas. ¿Y quién mete esas cosas a la cárcel? No las registran de igual manera a las personas que entran a la cárcel para ver si tienen armas, y a la señora Tintori, a la señora madre de Leopoldo López, las hacen hacer saltos de rana, saltos acrobáticos para ver si tienen algo en sus partes íntimas. Y resulta que los presos en la cárcel tienen cualquier cantidad de armas. Es que yo creo que el caso del Conejo, en paz descanse, retrata en su totalidad y en su justa dimensión lo que es el Estado venezolano, lo que es el país hoy. Un conocido plan amorochado en una situación muy extremadamente íntima, en una fotografía, con la ministra encargada de supervisar precisamente y de regular y de regir el área en el cual está vinculado el tipo, o sea, el área carcelaria. Luego matan al tipo, no se sabe cómo ni por qué, pero lo matan, y entonces los ex compañeros, por seguirte a ti tu información. Eso sí no se pierde. No son ex compañeros, siguen siendo compañeros, pero están sus compañeros dentro de la cárcel, en una expresión de dolor y pena, se montan en el techo de la cárcel y empiezan a exhibir un armamento que no se lo hemos visto a veces, muchas veces ni siquiera la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hoy sí le voy a decir bolivariana, hacen disparos al aire en señal de duelo, como si fueran salvas. Y llegan inclusive a asesinar a un motorizado que les reclamó y les hizo algún reclamo y lo matan. Ahora, y ya va, y aún más, y ayer que fue el entierro del fulano, del mentado Conejo, entonces se paraliza todo el oeste de la isla de Margarita, porque la gente estaba expectante de lo que pudiera pasar en torno al cortejo fúnebre del entierro del tipo. El sector comercial de Margarita se paraliza en previsión de que puedan haber altercados, de que puedan haber saboteos a su libre actividad comercial. Y ante todo esto, la policía municipal, la policía regional del Estado de Nueva Esparta, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el ministro de la Defensa, general Padrino López, la ministra de de Asuntos Penitenciarios recién ratificada, y nadie del alto gobierno hace la más mínima mención de lo que ocurrió ayer en Margarita, ni siquiera para decir vamos a investigar. Ahora, creo que ese es el retrato perfecto de la sociedad que tenemos. Y es un retrato aterrador, porque eso quiere decir que el silencio los hace cómplices. Que el malandraje es un gobierno paralelo. El malandraje impone la norma y la regla. Ahora, el asunto de la ministra tiene que aclarar, porque a lo mejor para algunos el problema no es el Conejo, el problema no es la ministra, el problema es la cama. Una cama bien hecha, con una sábana limpia. Y los brazos. Una cama matrimonial, además, en una celda donde se supone que las condiciones deben ser otras. Entonces, la ministra tiene que responder muchas preguntas tiene que responder. Hay gente que dice inclusive que la ministra, para lograr la paz, no en los sepulcros, sino la paz en las cárceles, prefirió negociar y hacer concesiones con los llamados planes. Sí, pero el problema es que se sigue habiendo muertes en las cárceles, es decir, la cantidad de muertos anuales en las cárceles es impresionante. Así que tenemos esta situación, vamos a ver qué dice la ministra. Yo creo que la ministra está obligada a ir a la Asamblea Nacional, que es el foro del pueblo, que ahí están los diputados que representan al pueblo, y debe dar una... Y el ministro Padrino López también. Y también debe rendirle cuentas al pueblo, a ese pueblo que es tan manoseado por el oficialismo. La ministra debe hacer una declaración pública y decir, mira, lo que pasó fue esto y esto y esto. Pero vamos a la pausa y luego seguimos. Aquí seguimos. Vamos a conversar ahora con el doctor Julio Portillo, que es más conocido que nosotros. y vamos a hablar de una cosa que para nosotros es muy importante.
digo yo importante, yo no sé, Julio, tú que conoces bastante bien el espíritu del zuliano, porque aquí se ha hablado mucho del regionalismo nuestro, del espíritu del zuliano, de la atmósfera esa que nos rodea, de que nosotros somos casi un país. Estamos en la semana de la zulianidad, por cierto. Un país distinto al resto del país, valga la cuestión. Y, sí. Ender, pero ¿tú no crees que, aprovechando que está, antes de entrar en ese espinoso tema de la zulianidad, sería bueno que Julio nos diera su versión de lo que está ocurriendo en el país, de cómo ve la situación? Bueno, sería buenísimo además. Y así saldamos ese trámite y entramos con el tema de la zulianidad. Te voy a introducir un tema para que podamos hablar de eso. Ayer hoy Carlos Blanco tiene un artículo en el Nacional sobre la posibilidad de que Aristóbulo Istúriz sea el presidente del tránsito hacia unas nuevas elecciones. Es decir, sería una cosa muy, muy rápida. Y cada vez que se produce un evento coyuntural como el que estamos viviendo, como el que vivimos hace 3 años cuando el presidente Chávez muere, ¿verdad? Así es. O hace 2 años, ya no recuerdo bien. Bueno, cuando Chávez muere, mucha gente empieza a apostar desde afuera del chavismo por quién sería el mejor hombre del chavismo para resolver el problema, porque es el más flexible. El más de que no hay sucesor, se decía siempre. Sí, mucha gente apostó por Maduro porque Maduro era el más civilizado, el más mucha gente apostó por eso. Ahora lo mismo con Aristóbulo. Yo pienso que el régimen, por virtud o por vicio de Chávez, no sé cómo llamarlo en este caso, confeccionó un aparato de poder autoritario. No importa quién esté. Es el aparato de poder autoritario el que determina el funcionamiento, la conducta, la conducción de los hombres que se montan allí. Es decir, no es el hombre el que hace el aparato, es que el aparato está organizado de tal manera que determina que los hombres funcionen de manera autoritaria, de manera casi autócrata, como en este caso Maduro. Así que la decisión, el asunto de Aristóbulo, como la decisión pasada de Maduro, a mí me parece que es más de lo mismo. La transición en Venezuela es una palabra que hace poco la prohibió el gobierno. No se puede hablar de transición. Eso era lo que decía el gobierno, que la palabra transición era verdaderamente revoltosa, ¿no? Y hemos tenido transición en el 36 con López Contreras, que se necesitaba un hombre aplomado para que hiciera el pase del gomecismo al inicio de la democracia y sobre todo también al pase del país rural que éramos al país urbano. Los muchachos precipitados de AD, COPEI y URD, llámese Betancur, Caldera, Luis Beltrán Prieto, querían el poder y tumbaron a Medina, que ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido Venezuela. Con los militares. Sí, pero él se quitó el uniforme militar y mandó como un civil. Así es Recordemos que Medina, cuando tomó la presidencia de la República, dijo: díganme si hay un exilado para mandarlo a buscar, díganme si hay un preso político para mandarlo a soltar, porque aquí nos necesitamos todos. ¿Tú todavía suscribes esa expresión que se dice por ahí en algún foro académico y no académico también, que se dice que Medina Angarita ha sido el presidente más demócrata que han tenido los venezolanos? Pero por supuesto, ha sido el único presidente que habló en el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Que lo recibió en pleno el Congreso de los Estados Unidos. La transición en el 58 se le entregó prácticamente a Edgar Sanabria, ¿no? Otro hombre aplomado. Y estamos en un momento de transición. Yo le temo mucho a entregarle el país a unos muchachos que van a llegar a la presidencia de la República porque le han metido cobres a esa alcancía, ¿no? Llámese Leopoldo López, María Corina Machado, ¿no? Pero en este momento se está necesitando un hombre de carácter que regrese a los militares a los cuarteles y que le ponga orden al país. O sea, por allí comienzo haciendo el análisis de la situación actual. O sea, un hombre de Estado y no un conserje, como a veces estamos acostumbrados a reclamar y a demandar. Un conserje. Y cuando tú dices un hombre de carácter, ¿en quién piensas tú? Yo he dicho que el hombre que estaba preparado y que sigue preparado para eso es Antonio Ledesma, que es un hombre de aplomado, que le ha ganado al chavismo. ¿Aplomado está prohibido también? Bueno, la gente me entiende cuando digo yo aplomado, ¿no? Pero se está proyectando también, y seamos sinceros, la figura de Ramos Alú, ¿no?
porque ha metido las cabras en el corral, ¿no? Pero mira, ya se ha empezado a hablar, está en la calle, Ender, Ronald, el tema de la renuncia de Maduro. El país no puede continuar en manos de un hombre que verdaderamente no le da majestad al cargo. Y se está hablando en el exterior. Me consta porque yo tengo contactos internacionales por mi carrera, por donde me desempeño, y se está hablando de que Venezuela no puede seguir exhibiendo la figura de un hombre que no controla esta situación. De manera que yo creo que ese es el tema fundamental, pero además es que la crisis económica nos está matando y hay que traer inversiones. Y este hombre ha sido la antiinversión. Este hombre sigue con la guerra económica, sigue además con el tema de que inventando empresarios. Ese foro que hubo en Miraflores recientemente o en el Teresa Carreño, no sé dónde fue, yo decía, y esas caras son empresarios realmente. Ender, esa es mi visión de lo que está pasando en este momento, y los militares tienen que regresar a los cuarteles, porque es allí donde tienen que estar, defendiendo las fronteras de la patria, y los civiles tienen que regresar al poder. Eso es lo que los militares regresen al poder no quiere decir que no tengan la posibilidad de deliberar políticamente, pero deliberar políticamente es tener una posición ellos individual como persona sobre lo que ocurre o deja de ocurrir en el país. Lo que no pueden es seguir teniendo esa militancia partidista que tienen estos militares en una mala interpretación de la modificación de la Constitución de del 99, porque creo yo que el espíritu del legislador, del constituyente, no era decirle conviértanse ahora en un partido más o conviértanse ahora en un activista político más ¿tú crees de verdad? De lo que hay en el país. ¿Tú crees de verdad que las Fuerzas Armadas actúan como el partido del orden del gobierno? Sí. El partido armado. Sin duda alguna. Tenemos en el poder... Son políticos armados. Tenemos en el poder el partido militar. Hay militares gobernadores, militares embajadores, militares ministros. Eso no puede ser, no ocurre en ningún país de la América Latina en este momento. Porque la América Latina, llámese Brasil, llámese el propio Perú, Ecuador, Bolivia, ¿no? Tenemos la experiencia de lo que han sido los militares en el poder. Y cuando entonces fracasan y vuelven los países un desastre, entonces se van hacia los cuarteles tranquilos. Eso no puede ser. Y creo yo que hoy día esta expresión de lo que ha sido Hugo Chávez y después Maduro, creo que es la expresión del fracaso más rotundo del llamado partido militar, del partido de las armas en el poder, que como bien denuncia Thais Peñalver, tampoco es que ha sido una cosa de estos últimos años, sino que ahora fue que lo coronaron. Es algo que vienen cabalgando del 36 para acá. Entonces que durante mucho tiempo nosotros teníamos no solamente respeto por los militares, no solamente cariño, teníamos una especie de reverencia. Era un prejuicio popular decir que los militares eran los que ponían orden, eran las mejores cabezas que podía tener. Yo recuerdo a mi abuelo que decía, mi abuelo era campesino y decía quería a Gómez y luego quería a Pérez Jiménez por el problema del orden, la cosa. Y los venezolanos siempre hemos tenido una especie la cachucha era nuestra de autoritario metido adentro, ¿no? Salvadora. El gendarme necesario. Siempre hemos tenido el gendarme necesario. Y de verdad tú crees que los venezolanos hoy en día, culturalmente, políticamente hablando, estamos ganados de verdad para decir a la gente, tiene necesariamente que devolvernos la república civil? Sí, sin duda alguna. Mira, yo he sido profesor de todas las fuerzas, de los institutos de altos estudios, de todas las fuerzas. En mi permanencia en Caracas fui profesor de IAEDEN, hasta hace poco he estado dándole a los militares geopolítica en Maracay, no son tan buenos. En Barinas, en Barquisimeto. O son muy buenos. Los militares tienen una preparación limitada. Limitada. En materia de asuntos de Estado, ellos podrán ser muy buenos en el manejo de las armas, en el manejo de la defensa del país, de la seguridad nacional. Pero mira, la administración pública, tú no te dejas operar
de corazón abierto de un abogado. El poder necesita, y en esto reivindico las ciencias políticas, necesita gente que conozca el poder. Si nosotros no hubiéramos tenido, Ender, a un Rómulo Betancourt en el 59 en el poder, Pérez Jiménez hubiera regresado o hubieran tumbado a Betancourt. Recuerda todos los golpes que le dieron. Sí, exactamente. Entonces necesitamos un hombre en este momento en Venezuela que regrese a los militares al poder, y no es que tengamos nada contra los militares, los necesitamos. Al contrario, yo soy de los que vengo diciendo que una de las cuentas que va a tener que pagar este alto mando militar que tenemos ahora, que es herencia de otros tan malos como este que tenemos, es que tienen que explicarle puertas adentro a toda la tropa, a sus oficiales, o sea, a todo el componente uniformado del país, tienen que explicarle cómo hace 17 años la Fuerza Armada Nacional, junto a los medios de comunicación y la Iglesia, eran las instituciones más respetadas en este país, decían todas las encuestas, y hoy día es una de las más rechazadas, y no es la más rechazada porque existe un Nicolás Maduro y existe un gabinete de gobierno y existe un Diosdado Cabello. Si no, estarían ahí cabeza a cabeza. Ahora, como todas las instituciones del país, todas están en crisis, porque aquí hay una crisis institucional demasiado abierta. Es decir, aquí hay un deslave institucional porque todo el poder ha empezado a tener problemas. Las Fuerzas Armadas atraviesan por una profunda crisis también. Claro, pero son parte del país. Exactamente. ¿Tú crees en una fractura de las Fuerzas Armadas? Una fractura interna que rompa su unidad interna. Yo creo que la oficialidad joven está entendiendo que su rol está dentro de los cuarteles. Yo creo que aquí hay un generalato muy comprometido con el gobierno que saliente, y bueno, quieren que se les garanticen todo lo que han adquirido. Pero yo creo sinceramente que la oficialidad joven, porque los conozco, ¿no? Los conozco en varios estados del país donde he dado clase. Mira, Ender, son gente que tienen miedo de hablar en público, pero que en privado te dicen, esto no puede ser. Nosotros necesitamos nuestra profesión y desarrollarla como tal. Yo creo que la oficialidad joven no es que esté partida la Fuerza Armada, porque eso no nos conviene que incluso se diga en el exterior de que tenemos una Fuerza Armada dividida, porque se aprovechan de eso otros, los enemigos virtuales que podamos tener. Pero yo creo que sí hay diferencias de criterio y las tiene que haber. Eso es normal. Las hay dentro de la iglesia, las hay dentro de los colegios profesionales, como decía Ronald, dentro de los grupos de presión. Así es. Bueno, yo quería rematar este ciclo haciéndole la pregunta que tú me hacías al principio y para la cual yo no pude dar respuesta. El presidente Maduro, decía Ender, quiere responsabilizar a Henry Ramos Alop y quiere responsabilizar a José Guerra de lo que pueda pasar en el país. Y la pregunta que nosotros nos hacemos y le hacemos al presidente Maduro, y yo te la traslado, ¿y qué es lo que puede pasar en este país cuya responsabilidad es de Henry Ramos y de José Guerra? No, es que yo le diría al presidente Maduro, ¿qué nos puede pasar que ya no nos haya pasado? ¿Cómo se atreve a decir eso, no? ¿Qué nos puede pasar que no nos haya pasado si es un desastre el país, no? ¿Cómo es cuando yo recibo llamadas del exterior me dice, pero ¿cómo es posible? Me decía la vicepresidenta de la República Dominicana en una oportunidad, Milagros Ortiz Bosch, sobrina del presidente Juan Bosch, me decía, pero embajador, ¿cómo es posible que ustedes los venezolanos hayan llegado a eso? Después que nosotros salimos de todas las dictaduras militares, volvieron ustedes a caer en un gobierno autoritario, pero ¿dónde están? Así es. Y uno realmente, pues, a veces no tiene palabras cómo explicar lo que nos ha ocurrido. La suma de los errores, la explicación no es fácil, pero pudiera ser la suma de los errores que se cometieron en ese periodo histórico que han llamado
han etiquetado como la Cuarta República y que sus mismos autores y protagonistas no supieron capaces de reivindicar en ese momento, ni defender. ¿Qué es porque lo que... muchos, que se acuerden, muchos en ese momento, leyendo el momento del país, dieron un paso atrás en vez de dar dos hacia adelante. Sí. ¿Qué es lo que no hay? ¿Cuarta o quinta república? Mira, esas son categorías históricas que introdujo el chavismo, ¿no? Nosotros no somos Francia, que podamos hablar de quinta república con De Gaulle, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que hablar es de la república civil Y de la república... y de la república militar, ¿no? Del militarismo y el civilismo en el poder. Y eso se puede, esas categorías nos pueden servir para analizar el siglo XIX y analizar el siglo XX. Mira, los 40, como decía en el propio Henry Ramos Alup en días pasados, no sé, satanizar los 40 años de democracia que tuvimos es una injusticia histórica. Verdaderamente, pues que aquí en 1958 tuvimos un récord Venezuela, porque cayó la dictadura, regresaron los exilados, libertad de los presos políticos, se organizaron los partidos y los sindicatos, se hizo la campaña electoral y el 4 de diciembre teníamos electo al presidente. Eso no lo ha tenido nadie en el mundo, ¿no? Ese es un récord histórico. Y ese récord lo podemos volver a tener los venezolanos. Yo en eso soy optimista. Este año ya se ha sugerido la renuncia de Nicolás Maduro o por la vía del referéndum, porque Ronald, estoy informado que Smartmatic, y es bueno que lo sepa el país, dice que no hay dinero sino para una sola elección. Y Venezuela no puede estar en elecciones todos los años. Este año tenemos elecciones de gobernadores y pudiéramos de una vez despachar la elección del nuevo presidente y arrancar en enero del 2017 con una nueva etapa histórica. ¿Tú crees que Una sexta república. ¿Y tú crees que tengamos país de aquí a diciembre? Ruego porque sí lo tengamos, ¿no? Pero lo tendremos. La esperanza es lo último que se pierde. Bueno, eso es verdad, pero fíjate que nos han pasado tantas cosas que hoy nos levantamos optimistas. Al mediodía, el optimismo empieza a diluirse y a las 7 de la noche ya somos unos desesperanzados. Afortunadamente, al otro día nos volvemos a levantar siendo muy optimistas y al mediodía volvemos a ser más o menos optimistas y en la noche volvemos a ser desesperanzados porque no se consigue nada. No hay nada. Fíjate la famosa crisis humanitaria a partir del problema de la salud. Sí. Todavía el gobierno no reconoce la profunda crisis en el sector salud. Sí, diríamos que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, aquí se nos ha metido una cosa increíble de terror que es el Guillain-Barré y nosotros no sabemos si eso es verdad o es mentira porque no hay cifras oficiales sobre el problema. Así es. Sino que ahí son rumores, son leyendas urbanas. Fulanito está enfermo, tiene paralizado la mitad del cuerpo hacia abajo. Un montón de cosas que parecen chistes que si no fueran tan dramáticas, nos echáramos a reír. Pero es que son realmente, de verdad, dramáticas. Pero fíjate, la transición es un gran problema. ¿Por qué? Porque la transición está marcada por una profunda crisis de incertidumbre. Y hay una incertidumbre gruesa, es decir, nadie sabe contabilizar el futuro en el país. Nadie sabe qué va a pasar mañana o pasado. Porque, obviamente, no se nos instalamos en ese escenario y no hay posibilidad de contabilizar con certeza qué es lo que va a pasar. Ahora, Julio, si todas las certezas básicas del país se rompieron, tenemos una crisis alimentaria, tenemos inseguridad, tenemos inseguridad personal, inseguridad jurídica, inseguridad simbólica, tenemos una profunda crisis alimentaria, crisis en el sector salud. Si tenemos todas esas dimensiones críticas y se ha armado una gran crisis de sociedad, ¿cómo podemos más o menos detallar un escenario futuro que le brinde a los venezolanos la recuperación de ciertas certezas que le hagan posible que su vida sea mucho más tranquila y no que, mira, se han ido más de 2 millones de personas del país, nadie sabe qué va a pasar, estamos de verdad insertos en un escenario terrible, ¿no? Hace años, Ender, en Nueva York, existía un afiche en la oficina de Viasa que decía, en Venezuela es la cosa, porque el 55% de la población es menor de 25 años. Aquí tenemos un recurso que se puede utilizar
que es el hecho de que somos un país con una gran mayoría joven, no convocada, no llamada, no utilizada para desarrollar el país. Y yo creo que la gente, los jóvenes están esperando ese llamado, ¿no? Eso por un lado. En casi todas las ciudades tenemos un comercio informal cuya energía tampoco está siendo sumada, ¿no? Mira, Macri está quitando en Argentina una cantidad de trabas para la exportación, ¿no? ¿Cómo es posible? Yo una vez iba a llevar libros míos, de mi autoría, a otro país. Y bueno, y tuve que alzarme en La Guaira, porque más de 200 requisitos, sellos para poder exportar. Nos ponemos a exportar mangos. Y cuando van a salir los mangos, ya están podridos. Se pudre, sí, claro. Podrido. Un aguacate está costando en Italia $8. Un mango está costando $4. Los plátanos nuestros del sur del lago están costando $5 en Nueva York. Entonces, este país tiene recursos que todavía no los hemos puesto en una máquina a andar, ¿no? Y yo por eso realmente soy optimista en el sentido de que cuando salgamos de esto, la convocatoria a sacar el país adelante va a surtir efectos, porque yo creo que nuestro pueblo es noble y tenemos recursos realmente en la población, en el Zulia. Siempre dijimos que la mayor riqueza del Zulia son los zulianos, y de eso les quiero hablar. Exactamente. ¿Tú vas a ser candidato, Julio? Sí, me están proponiendo la gobernación del Zulia. Se han acercado a mi casa periodistas, se han acercado gente de partidos políticos. He empezado a recorrer el estado con el discurso de lo que se puede hacer con el Zulia, porque Ender, este es un estado que necesita ser relanzado. Nosotros estamos con un estado muerto, y he dicho que el Zulia ha perdido la solemnidad y el empuje que había tenido, la importancia y la relevancia que había tenido en épocas pasadas. Entonces, aquí necesitamos sobre todo un gobernador de manos libres, que no esté atado a lo que diga la dirigencia nacional de Caracas de los partidos políticos, que a veces ocurre eso. Puedes ser muy zuliano, pero si las directrices están en la directiva nacional del partido, eso prevalece. ¿Es responsable el gobernador Arias del estado calamitoso en el que está en el Zulia? Mira, porque yo soy de la tesis de que cualquiera que hubiese ganado la gobernación del Zulia apoyado por la plataforma del PSUV no hubiera podido hacer más o menos de lo que ha hecho, porque no deja de ser una ficha de un régimen, y en los regímenes, tú lo sabes muy bien, las fichas se mueven sin libertad y sin concierto, sino a como dices tú, como le diga que debe moverse el poder nacional. Pero antes de responder, Julio, vamos a una pausa porque estamos sobre las 7:30. Conversamos con Julio Portillo, ahora candidato a la gobernación del Zulia. Fíjate cómo son las cosas. Y aquí hay muchos precandidatos. Venezuela hay la cuestión de que todo candidato debe tener una maquinaria detrás de sí, porque si no se lo lleva. Y cuando yo digo es porque se supone que que en el contexto actual de las cosas, todo aquel que aspira debe batirse, o sea, si estás en un bloque o en el otro, debe batirse en unas primarias para ser electo candidato, ¿no? Porque se supone que Julio está en la acera de enfrente del oficialismo, pero entonces va a tener que ir a unas primarias, o tendría que ir a unas primarias para batirse, por ejemplo, con lo que se dice por ahí de Juan Pablo Guanipa, Lester Toledo, Eliseo Fermín, Evelyn Trejo de Rosales, no sé quién más haya podido surgir por ahí. Y además de eso, con el gran elector que hay en el Zulia por excelencia, ¿no? Que sin lugar a dudas es Rosales. Lo importante es que quien decida sean los zulianos. Exacto. Pero ¿aceptarías ir a unas primarias? Es decir, yo no te veía, hasta el momento, no te veía inscrito en ninguno de los dos bloques, sino más bien como una tercera vía. Pero al ir a primaria,
al inscribirte en la primaria estás reconociendo que no es la tercera vía, sino que eres una de las opciones más con las que cuenta el bloque opositor. Yo te respondí que quien tiene que decidir eso son los zulianos. El Zulia está necesitando carácter. El Zulia está necesitando una voz fuerte que le pueda hablar al centralismo, ¿no? Nosotros no podemos seguir, y esto lo digo y que no se me entienda como separatismo, en un pacto federal donde al Zulia no se le reconozcan lo que aporta al país. Y además, nosotros no podemos esperar que se desarrolle Cojedes, que se desarrolle Amazonas, para entonces nosotros mover nuestra maquinaria, por aquello de que el país debe ir al unísono, ¿no? Cuando nosotros, pues, y se habla en esto a propósito del día de mañana, que es el día de la zulianidad, tenemos que recordar que nosotros tuvimos independencia propia el 28 de enero de 1821. Esto a la historia hecha desde Caracas no le gusta, pero los que hacemos historia en el Zulia tenemos que repetirlo. Era la República Democrática e Independiente de Maracaibo. Y cuando fuimos a la Convención de Valencia con Páez, ¿no?, a propósito de la muerte de Bolívar, nosotros advertimos que nos quedábamos en Venezuela y éramos doblemente venezolanos, porque había nacido el nombre de Venezuela aquí en el Zulia, pero con la condición de que la mayor parte de los recursos que producía este Estado se quedaran aquí. ¿Cómo es posible, y esto lo va a entender quienes nos están escuchando, que tengamos en el Zulia una crisis de agua, con el reservorio de agua dulce más importante de la América del Sur? ¿Cómo es posible que ningún gobierno haya podido invertir en la desalinización, en la limpieza del lago de Maracaibo? Yo recuerdo que el Canadá, y el Canadá nos propuso meter unas máquinas para limpiar todo el lago y que le diéramos como contraprestación el puente sobre el lago y la posibilidad de imponerle un impuesto a los barcos que entran al lago de Maracaibo. Fíjate que Panamá país, recibe dinero por los barcos que pasan por el canal de Panamá, pero la ciudad de Panamá recibe un impuesto adicional. Aquí las alcaldías, la gobernación, debieran recibir parte de un impuesto que paguen los barcos que entran al lago de Maracaibo. Julio, pero ¿cómo le vas a pedir peras al olmo? Si el municipio de Maracaibo y el municipio de San Francisco no reciben los tributos que debe darle PDVSA por concepto de explotación petrolera. San Francisco tampoco. Tampoco, pues es que PDVSA no le paga a nadie. Bueno, sí, es verdad, porque PDVSA le debe hasta Reinaldo Álvarez. Ahora, fíjate. si no pagan ese tributo, ¿cómo vas a pedir que estén pagando los otros tributos? Pero hay que ordenar el país. Okay. Hay que ordenar el país. La costa oriental del lago, ¿no? Yo una de las cosas que estoy proponiendo es que para reactivar la costa oriental del lago, Cabimas necesita un homenaje nacional. Cuando uno pasa por la Quinta Avenida de Nueva York y mira esos edificios, uno se pregunta cuántos de estos edificios salieron de Cabimas. ¿Tú imaginas lo que ha salido de Cabimas en materia de dinero? Y que Cabimas sea una ciudad que está en el suelo, que debiera tener el mejor hospital del Zulia y que quienes tengamos necesidad de una operación quirúrgica tengamos que ir a Cabimas porque tiene el mejor hospital. Ahora, Julio, ¿y por qué la consigna del gobierno regional es hacer es gobernar o gobernar es hacer? Mira, esas son palabras, ¿no? Porque parece no traducirse en obras importantes para el Zulia, porque el Zulia de verdad que está en un estado calamitoso. Sí, por supuesto, y es que el problema fundamental... Pero me cuentan y me dicen que las carreteras extraurbanas del estado Zulia que han mejorado notablemente porque el gobernador Arias... Mira, ese es un tema grave. ¿Cómo es posible que de aquí a Perijá tengamos la misma carreterita de 1929? ¿Ah? Que Perijá, que ha sido el distrito que le ha dado al país carne, leche, tenga todavía una carretera llena de huecos, ¿no? Llena de huecos. Las islas, yo tengo un proyecto que no es de ahora, desde hace tiempo, incluso pues lo estuve exponiendo hasta chavistas, se los estuve exponiendo, que Isletoa
Zapara y San Carlos, que las pudiéramos conectar precisamente con todo el desarrollo turístico de Aruba, Curazao y Bonaire, estén muertas. Que Iletoa no tenga un acueducto, que la gente esté llevando en piraguas Coca-Cola, que se está matando la sed con Coca-Cola, con refrescos. ¿Qué pasó con el Arias? Con el Arias de la primera vez con respecto a la segunda, por la cual votaron mucha gente creyendo de que con Arias volvería el desarrollo que se había sostenido, que se había tenido la primera vez. Mira, nosotros necesitamos un hombre, un gobernante que le duela el Zulia porque es zuliano. ¿Tú crees que a Arias no le duele el Zulia? Mira, Arias, en la piel de Arias lleva el ser andino. Nosotros tuvimos en el siglo pasado y a principios del siglo XX gobernadores andinos. Arias es un hombre además enfermo, que lo tiene que decir y aceptar. Arias además es un hombre que ha saltado de un sitio a otro, que nos ha dicho una cosa hoy y otra mañana. Eso es cierto. ¿No? Entonces, mira, el gobierno de Arias está haciendo agua y el Zulia está necesitando un relanzamiento que no se lo puede dar sino fundamentalmente un nativo. Esa es mi óptica de lo que realmente está pasando, ¿no? Sin que yo tenga nada personal. Yo recuerdo que yo le propuse a Arias Cárdenas una cosa que me parece importante que la retomemos, ¿no? Que es el control de calidad. Que nosotros le podamos decir al resto del país, mire, cuando usted está tomando leche o está comprando mantequilla, está comprando mantequilla y está comprando leche porque en este estado hay control de calidad. Y yo se lo propuse a Arias en el primer gobierno. Arias me iba a nombrar, y lo puedo revelar, me hizo venir desde Washington, donde estaba dictando una conferencia, porque él mismo me dijo que le habían dicho que en materia, que yo pudiera ser perfectamente el secretario de Educación del Estado. Y cuando vine aquí me dijo, ya no puede ser, porque tengo otros compromisos. Pero ese es propio de Arias. Arias es una de las personas que menos se conoce a sí mismo. Él se mira al espejo y dice, ¿seré yo? En serio, de verdad, porque es un hombre que dice una cosa ahora y otra después. Me cuentan a mí que el día que se lanzó como candidato a la presidencia de la República contra Chávez, él le había dicho a Sculpe y a la gente que lo rodeaba en el Partido Unión, es que él no se iba a lanzar, que él iba a... Y toda la gente se quedó con la boca abierta cuando justamente anunció su candidatura. Entonces yo creo que Arias es uno de los hombres que poco se conocen a sí mismo. Él no sabe realmente qué va a decir. Y un hombre así en el gobierno es sumamente muy fregado, porque para gobernar un estado como este tan complejo se requiere tener cierta claridad. Cierta claridad conceptual, cierta claridad ejecutiva además, ¿no? Me decía un amigo mío en estos días que lo fundamental para llegar a ese cargo es querer ser. Es realmente tener la decisión de que desde allí se puede hacer un apostolado por esta región. Y en eso estoy. No lo puedo negar porque yo, como decía al principio, le he hecho muchas cosas por el Zulia, en el Zulia y fuera del Zulia. Yo llevé la estatua de Urdaneta a Ciudad Bolívar con 100 zulianos. Yo fui durante muchos años presidente de la Fundación Zuliana para la Cultura. He escrito más de 25 libros, de los cuales 14 son sobre el Zulia, ¿no? Entonces, cuando a mí me han dicho, ¿y cómo se te ocurre decir eso? Es decir, bueno, uno no le puede pedir a Dios que lo lleve a la luna si no has hecho el curso de astronauta. Sí. Es una falta de respeto a Dios, ¿no? Y te recuerdo que uno tiene que tener un cohete. Exactamente. Pero quien ha hecho un estudio de la región y se siente verdaderamente nativo, con raíces en la región, ¿es acaso un delito quererlo ser? No, al contrario, es una aspiración legítima además. Mira, mañana es el Día de la Zulianidad. Dinos en qué consiste la zulianidad. A eso veníamos. Así es, así es. Ese concepto de zulianidad que se ha repetido N veces los últimos años. Es la misma zulianidad para todos, porque yo soy de los que creo que Maracaibo ha tratado de imponerle al Zulia el mismo patrón, el mismo esquema. Y yo no creo
que los zulianos que están en Colón, que están en Catatumbo, que están en Mara, o que están aquí cerquita, en Cabima o en Ciudad Ojeda, nos vean, o mejor dicho, tengan el mismo prisma del mismo concepto. Mira, nosotros somos una nación, esto es muy fuerte ¿Te lo que voy refieres a al Zulia? decir. ¿Te refieres al Zulia? Al Zulia. Nosotros somos una nación dentro de la nación venezolana. Este es un estado que es el único en el país que habla de vos, y que es un vos mejor que el de los argentinos y el de los centroamericanos, porque nosotros no decimos vos sabés, nosotros decimos vos sabéis. Vos sabés. Lo que pasa es que lo decimos muy rápido y no nos damos cuenta. Es un voceo castizo. Pues. Es un voceo castizo de castellano antiguo, elegante, y hay un orgullo ¿Y incluso. por qué los zulianos hoy tratan de hablar de vos? Uy. No, eso pasó ya. Eso hubo un tiempo en que la clase alta no quería que sus hijos hablaran de vos, sino de tú. Pero se ha retomado eso y ahora hay un orgullo realmente al decir, y además es que es un problema. Tú puedes estar en Caracas y hablar de tú, pero te encuentras con un zuliano y automáticamente te sale. Así es. Te lo digo yo que soy profesor universitario. Yo estuve en Caracas hace un mes y hablé de tú. Y me dice, tú eres maracucho. y hay gente que lo quiere imitar y no le sale bien. No le sale bien. Ahora, Julio, el concepto de solidaridad. Pero voy a esto. ¿Qué es lo que lo perfila? Pero voy a esto, ¿no? Somos el único estado en el país que le suena bien además decir zulianidad, como aquel concepto que del famoso africano, que presidente africano Mandela. No. Creo que era de Senegal, que habló de la africanidad, ¿no? Tú no puedes decir aquí la tachiranidad. No, claro. No, pues, Lo que suena es la zulianidad. Somos un país, somos un estado, una provincia que tiene lenguaje propio, que tiene comida propia, que tiene música propia. Una de las cosas que hay que hacer en materia cultural es montar aquí, y es un proyecto que también lo estoy escribiendo y lo he convocado, ¿no? Montar un espectáculo como el que tuvo Yolanda Moreno, pero con toda la música zuliana. Que va desde la chicha maya, pasando por la danza y la contradanza española, el vals, y llegando después a todo lo que son los tambores de San Benito, hasta llegar a Felipe Pirela, incluso, que está de moda nuevamente, y llegar a la gaita. Ese es un espectáculo que lo podemos montar y que nos traería dólares, porque si lo llevamos a las islas del Caribe, pega, ¿no? Y en materia cultural, no quiero que se me escape, lo voy a decir, tenemos allí una mastaba egipcia en la avenida Bellavista, perdida. Lleva 75 años cerrada, es una vergüenza. Cuando Ciudad Bolívar convirtió la antigua cárcel, y lo han hecho en Cuba, lo han hecho en República Dominicana, en Puerto Rico, los que fueron castillos españoles o están convertidos en grandes museos, nosotros tenemos aquí una cosa cerrada. Maracaibo es una ciudad que está oscura, que nosotros no podemos salir de noche. Ahí tenemos una avenida Libertador, que pudiera ser la Ocean Drive, la equivalente a la Ocean Drive de Miami o la Copacabana de Río de Janeiro. Tenemos una plaza Baral cerrada, oscura y fea. Maracaibo tiene... Pero esa iba a quedar lista para la Feria de la Chinita del 2015. Mira, Ronald, Maracaibo tiene más infraestructura que la propia Cartagena, que Panamá o que Santo Domingo, en materia de extensión. Hay barcos que están esperando para entrar a Cartagena, y nosotros tenemos prácticamente a Maracaibo sin turismo. Nosotros tenemos que arreglar y convencer a la gente que está en las pulgas de que eso hay que arreglarlo, de que eso hay que sanearlo, para que nos vengan turistas que no se queden simplemente en el Paseo Ciencia. Hay muchas posibilidades. Que por cierto, el Paseo Ciencia... Y para esto se necesita entusiasmo. Por cierto, para el Paseo Ciencia estaba más bonito cuando estaba con las láminas de aluminio protegiendo la obra, que cuando les quitaron la... Tú sabes que la recuperación del Paseo Ciencia que abordó el Centro Rafael Urdaneta, época de Arias Cárdenas, en lo que se convirtió fue en una caminería, en unos faroles
y sembrarle una gramita. Y estuvieron como 2 años ahora, con aquello rodeado de más años. Ahora, todas esas cosas implican una inversión en recursos cuantiosos, pero esos recursos no se materializaron en las obras. Yo no creo que eso que hicieron en la Plaza Bolívar cuesta la cantidad de millones que dice el Paseo gobernador. Ciencia, el Paseo Ciencia. Pero incluso la Plaza Bolívar. No, es que la Plaza Bolívar La están nosotros es un desastre. la están recuperando desde hace esos 200 Exacto, años. ahí se ha invertido una cantidad enorme de dinero y esa cantidad de dinero no se expresa en las obras que se han hecho. Igualmente ocurrió con la Plaza Baral. La Plaza Baral lo que hicieron fue el piso y hoy está tan sucio como cuando se empezó a hacer. Y la están recuperando nuevamente y era promesa de área para la feria de montaron, 2015. Montaron unas cosas para hacer una especie de bohíos para los buhoneros y resulta que se quedó la cuestión de concreto porque los bohíos nunca se hicieron. Los famosos... los gigantes, ¿cómo se llaman? Los Atlantes. Mira, ese edificio lo están reparando desde hace rato y los Atlantes están con un taparrabo, con una toallita para que no se le vean sus partes íntimas, porque si se le ven, los registran la Guardia Nacional porque pueden tener un arma adentro, tal como hicieron con alguna gente. Mira, la Plaza Baral da lástima, la Plaza Bolívar da lástima. Una vez vino un profesor inglés, lo trajimos para el posgrado de sociología, y él nos decía, lleguen al puerto. Y cuando él pide el puerto, para que dice, pero esto no es una ciudad, esto es una ciudad portuaria, pero ¿por qué no tiene la vida del puerto? Pero si yo le propuse a Evelyn, y todavía me lo debe, y ojalá que me esté oyendo, le propuse en un discurso en el Teatro Baral solemne, tú estabas allí, el faro que tuvo Maracaibo para recordar su condición de puerto, y todavía estamos esperando el faro. Mira, la condición de puerto, o mejor dicho, la condición de no puerto de la ciudad la definió hace mucho tiempo muy bien Lía Bermúdez cuando dijo que los zulianos, en este caso los maracaiberos, los maravinos, nos acostumbramos a vivir de espaldas al lago. Nosotros todo lo hicimos. Desgraciadamente. Nosotros todo lo hicimos de espaldas al lago. Esa barbaridad que ocurrió. Tú hablas de Ocean Drive en la avenida Libertador, pero ¿en qué cabeza cabe que en la avenida El Milagro ocurriera históricamente lo que ha ocurrido y nadie haya tenido la visión de incorporar esa avenida y el lago a la ciudad? Y de paso, todas esas construcciones que se hicieron a lo largo de la historia en la Avenida del Milagro, lo que hicieron fue que le rompieron el oxígeno, la ventilación, el aire a una ciudad poco arborada y muy castigada por el sol, como es Maracaibo. Una ciudad que no tiene áreas verdes y las poquitas que hay, los mismos particulares con connivencia de las autoridades se encargan de acabarlas. Mira, hay dos partes del Zulia que yo creo que tenemos que recuperar. Los terrenos más caros que pudieran estarse vendiendo aquí están a mi juicio en Punta Leiva y en los puertos. La vista que tiene los puertos de Maracaibo desde los puertos es una vista excepcional, ¿no? Eso pudiera ser motivo de turismo. Sin embargo, los puertos están muertos porque hay una cantidad de mafias, una cantidad de inseguridad. Están muertos literalmente. Que la azota, ¿no? Sí. Que la azota. Pero también hay este detalle. Mira, nosotros no estamos en las academias nacionales. La inteligencia del Zulia no es consultado para nada. Absolutamente para nada. En todos estos días se están hablando de una cantidad de temas. El tema de la amnistía. Mira, la primera persona a quien yo le oí hablar con propiedad, jurídicamente, de la amnistía es a nuestro presidente de la Academia de Ciencias Jurídicas, Antonio Márquez, en la que yo estoy, que habló de que no es una ley de amnistía lo que estamos necesitando, sino un decreto de amnistía que está en la Constitución, ¿no? Y que puede ser equiparable al decreto de indulto del presidente de la República, que no se lo puede discutir nadie, ¿no? Sin embargo, mira, no nos consultan absolutamente nada. El Zulia está olvidado por el centralismo, lo acabó. Incluso va a haber hasta que proponerle para acabar con esa idea que tú señalabas de que nos puedan dividir porque los de otras partes no se sienten zulianos. Yo siempre he dicho que va a haber que acabar con la Miss San Francisco, la Miss Costa Oriental del Lago, la Miss Península Guaira, que no lo tienen otros estados, porque el Zulia necesita estar unido. Aquí lo que necesitamos es una sola Miss Zulia. Está bien.
Mira, estamos llegando al final del programa, Julio, te agradecemos tu presencia. Hay una cantidad de mensajes interesantísimos. Algunos te apoyan, otros dicen que aquí se te felicito, Julio gobernador. Otros dicen, no nos gusta Julio, nos gusta un candidato más abierto, no sé qué quiere decir eso. Otros dicen que que nos dan las gracias, que la señora Altleni Contreras nos da las gracias por haberte traído. Sí, hay una cantidad enorme de mensajes interesantes. Ahora, ¿es justo y necesario que en medio de este marasmo que tenemos en el país estemos hablando de candidaturas a gobernador? Sí, porque el tiempo está pasando muy rápido. Bueno, estamos en el año... Estamos prácticamente en carnaval, dentro de poco estamos en Semana Santa y diciembre es mañana. Por cierto, ya se nos fue enero. Eso es verdad. Eso es cierto. Ya diciembre está aquí. Y la campaña comienza 30 días antes, ¿no? 3 meses antes. Sí, bueno, así que, muchas gracias a usted. Mañana estaremos con otro candidato a la gobernación, con Eliseo Fermín. Mañana viene Eliseo Fermín. Viene mañana. Y le agradecemos a Julio su presencia y además por sus conceptos. Y mañana a celebrar todo el Día de la Solidaridad. Que por cierto, me quedé otra vez sin entender qué es ese concepto de la solidaridad, dónde se celebra y cómo se celebra. Yo te digo una cosa, Julio, tú sabes que yo fui a la Basílica en estos días a una misa, ya nos vamos, Mario. Y salí con un dolor en la espalda increíble, porque yo no he visto unas sillas más incómodas que la de la Basílica, chico. Yo no sé a quién se le ocurrió colocar semejantes sillones. Si yo fuese gobernador, te lo voy a pedir, es regalarle unas sillas a la Basílica, cómodas. Es decir, no butacas, obviamente no es el estilo de la iglesia, pero una silla, yo no sé a quién se le ocurrió poner semejante cosa en la Basílica, que hace de la misa una tortura, chico. Uno tiene que ir a la misa así. Las sillas de la Basílica están en este momento en los aticos en la iglesia de... ¿La Milagrosa? No, en la iglesia de Cristo de Aranza. Bueno, hay que pedir a la iglesia de Cristo de Aranza que devuelva. Que la devuelva. Bueno, tengan ustedes muy buenos días y pasen una buena mañana. Hasta mañana.